Sean todos bienvenidos en esta mañana. Le pido que por favor incline su rostro, ore por mí y ore por usted. Por mí para que el Señor me dé sabiduría y usted para que Dios le abra el entendimiento. Padre, nos presentamos delante de tu presencia para exponer tu palabra, Señor, lo que creo tú has puesto en mi corazón para compartir a tu pueblo, Señor. Dame la sabiduría, la gracia, el entendimiento, Señor, y a todos nosotros, Señor, que podamos entender el propósito de tu palabra, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El título de mi enseñanza de hoy es Protagonistas de nuestra fe. Protagonistas de nuestra fe. Dígale a su vecino, por favor, tú eres el protagonista de tu propia fe. Tú eres el protagonista de tu propia fe. Esta semana tuve una conversación con un carpintero de la empresa. Para los que no saben, yo trabajo en una planta de producción. Allá hacemos muebles para empresas. Bueno, hacemos muchas cosas muy bonitas, muy interesantes. Hemos desarrollado unos proyectos supremamente interesantes y nos adjudicaron este año hacer el mobiliario para unos gimnasios, quizás el más grande del país. Entonces mes a mes tenemos que hacer la producción y entregar pues los diferentes muebles a cada uno de estos gimnasios, y una de mis tareas es hacer las cotizaciones, hacer los presupuestos, organizar la logística, organizar los ingresos, organizar, bueno, muchas cosas. Entonces, como ya es una producción para el resto del año, para todos los gimnasios que van a abrir, tenemos que hacer algo que se llama producción en línea. Entonces bajé a la planta a hablar algo con los carpinteros y me abordó uno de ellos y me dijo lo siguiente, me dijo, pero ¿cuál es la fregadera de ustedes? Esa vaina de la matemática, ustedes sí cansan con las matemáticas, porque yo le estaba diciendo, para hacer una recepción, ¿usted cuánto se demora? Me dijo 15, 20 días. Le dije, para hacer 7 recepciones, él fácilmente multiplicó 15 por 7. Le dije, no, así no funciona la producción. Y me decía, es que ustedes cansan mucho con ese tema de los análisis y la producción, y mira quién le están diciendo. Sí, yo le decía, si usted hace una recepción en 15 días, hacer 7 se va a demorar menos tiempo, y comencé a darle toda la explicación y a demostrarle matemáticamente cómo una producción en línea es más rápida que hacer un elemento aislado. Y en últimas él me dijo, ay, no sea cansón, Daniel, yo he crecido y sé hacer las cosas así, y así las voy a hacer y así las seguiré haciendo. ¿Cómo se llama eso? Tradición. Y quiero hablarles hoy acerca de la tradición. La tradición es quedarnos aferrados muchas veces a un pensamiento, a una manera de hacer las cosas, y pensar que no hay formas diferentes de hacer las cosas. Eso es tradición. Colombia, por ejemplo, es un país con una fuerte tradición cultural, y esa tradición cultural nuestra, lo que somos nosotros los colombianos, está demostrada en nuestros festivales, en nuestras prácticas, en nuestro modo de vida, en todo lo que nosotros vemos en las diferentes regiones. Y esa tradición cultural que nosotros tenemos, pues tiene unas raíces. Tiene raíces indígenas, que por estos días son bastante nombrados, tiene raíces africanas y tiene raíces europeas. Así que nosotros somos una mezcla de todo eso. Dice la historia que vinieron los colonizadores y colonizaron a nuestros indígenas y trajeron parte de su cultura y se mezcló, y comenzaron y nacimos nosotros los mestizos, ¿cierto? Aunque yo no soy mestizo, yo soy europeo por esta piel blanca y estos ojos azules. Ustedes los achocolatados sí son mestizos. Entonces nosotros tenemos fuertes raíces que nos llevan a tener una tradición, y en ese orden de ideas pues eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno. Si usted va a Cali, usted va a encontrar que los caleños tienen
sus tradiciones, su dialecto, su manera de cocinar, su manera de... Por ahí le encargué a alguien un cortado, espero que me lo haya traído. Entonces cada uno tiene su manera de ser. Cuando usted va a Medellín, la misma historia. Cuando usted va al Huila, pues exactamente igual la costa, cada uno tiene sus diferentes culturas. Pero también nuestro país tiene una tradición religiosa, y de lo que quiero hablar en esta mañana. Colombia, vamos a hablar de nosotros. Colombia tiene una fuerte, está arraigado tradicionalmente bajo el concepto de la religión que viene desde Roma. Y desde Roma se ha romanizado, más no cristianizado porque sería incorrecto, se ha romanizado al mundo latino, y nosotros los colombianos hemos sido no romantizados, sino romanizados. Se nos ha entregado una serie de tradiciones religiosas en las cuales nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres y muchos de nuestros contemporáneos están viviendo en este tiempo. Y las tradiciones religiosas ha hecho que los cristianos se conviertan en cristianos fieles, pero en cristianos ciegos. La tradición romana ha hecho que hayan cristianos fieles, pero hayan cristianos inmaduros. La religión ha hecho que hayan cristianos fieles, pero que hayan cristianos infructuosos, cristianos que no son capaces de dar fruto. Y la tradición ha logrado que hayan cristianos hiperdependientes de un líder o hiperdependientes de un conocimiento o de un sistema. Eso es lo que ha hecho la tradición en nuestro país. Y nosotros no estamos exentos de eso, porque convivimos, y muchos de ustedes, yo no, muchos de ustedes crecieron en medio de esa tradición. Y todavía eso está arraigado en las mentes y en los corazones de muchas personas. Pero definamos qué es tradición. La palabra tradición significa la transmisión de costumbres, prácticas, creencias, doctrinas, ritos y conocimientos de generación en generación dentro de una comunidad, sociedad o cultura. Les repito para los que les gusta escribir. Les recuerdo el curso de taquigrafía que da la hermana Marta. Tradición. ¿Qué es tradición? La tradición es la transmisión de costumbres dentro de una comunidad, sociedad o cultura. Perdón, me equivoqué. Transmisión de costumbres, prácticas, creencias, doctrinas, ritos y conocimientos. Entonces, tradición es transmitir un conocimiento. Eso es transmisión, de generación en generación. Entonces, mi abuela Delfina fue cristiana, mi abuela Blanca fue cristiana, mi mamá Marta es cristiana, por lo tanto yo soy cristiano y por lo tanto mis hijos son cristianos. Ahí usted encuentra una línea del tiempo que es real. Hay una tradición evangélica en mi familia. El peligro sería que cualquiera de los integrantes de esa genealogía se conviertan en cristianos por simple tradición. Porque mi papá fue cristiano, entonces yo soy cristiano. Porque mi abuela, porque mi bisabuela. No funciona de esa manera. Eso es la tradición, la transmisión de costumbres, prácticas, creencias, doctrinas, ritos y conocimientos de generación en generación. Ahora, la tradición, voy a hablar de la tradición religiosa. La tradición religiosa romana tiene 5 aspectos negativos, y yo quiero que usted tenga bien presente eso. Y quiero hacer un paréntesis. No quiero que se quede con una parte del mensaje, quiero que se quede con todo el mensaje, porque me he dado cuenta que cuando uno enseña, a veces captamos una parte del mensaje y nos quedamos con esa única parte y perdemos la esencia de todo el mensaje. Yo quiero que usted hoy se concentre al máximo, por favor, y entienda todo el mensaje para que usted comprenda lo que Dios nos quiere hablar a través de este tema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De las 5 aspectos negativos que trae la tradición.
5 aspectos negativos que trae la tradición en la vida de una persona que practica una religión, de pronto sin sentido, de pronto de manera ciega, de pronto porque creció en medio de una religión, creció bajo ese concepto. Primer aspecto negativo: la tradición tiene la nefasta capacidad de cegar la visión de los asuntos espirituales y del verdadero significado de la vida en Cristo y la libertad que Cristo ha traído. La tradición, hermano, tiene la funesta capacidad de ¿qué? No dejarnos ver. No dejarnos ver ¿qué? La verdad de Cristo. Segundo, la tradición tiene la enfermiza habilidad de perpetuar una práctica que puede incluso llegar a ser obsoleta, inútil y peor aún, estar fuera del contexto bíblico. ¿Qué pasaría si nosotros cambiáramos el orden y la estructura de nuestro culto? Algunos me dirían: no, señor, primero se saluda, luego se lee la Biblia, luego el pastor habla 5 minutos, luego canta, luego vuelve y habla, luego predica y terminamos. Y si desbaratáramos esta estructura tradicional e hiciéramos otra, eso es lo que pasa con la tradición. La tradición enfermiza, hermano, perpetúa prácticas y nos hace creer que si yo practico algo constante, así es y así está bien. Y nos cegamos a que de pronto hay otras maneras diferentes de hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? De pronto, si usted ha tenido la oportunidad de, bueno, mi esposa aquí es la única que ha tenido la oportunidad de viajar a muchos países, y ella nos cuenta que a veces la liturgia en diferentes iglesias es diferente, totalmente diferente a la nuestra. Yo estuve con los indígenas y su liturgia es totalmente diferente. Y yo no puedo llegar allí y decir: no, qué pena, así no es. Así no es. Es así porque así lo hacemos nosotros. Si aquí entrara por esa puerta el apóstol Pablo, diría: no, qué pena con ustedes. Así tampoco lo hacíamos nosotros. Y entonces Pablo llega y establece el culto como lo hacían en la iglesia primitiva, y de pronto entra el rey David y dice: no, qué pena con ustedes, así tampoco es, porque así lo hacíamos nosotros. Y si detrás de David entrara el patriarca Abraham diría: no, todos ustedes están equivocados, hay que levantar un altar, hay que conseguirse unas piedras, hay que matar un becerro, porque así es como se adora a Dios. ¿Se da cuenta cómo las cosas han ido evolucionando o cambiando? Tercero, la tradición es un instrumento para la resistencia al cambio. Cuando una comunidad religiosa rechaza cualquier forma o ajuste, incluso aquellos que podrían mejorar la comprensión del evangelio o la vida cristiana, esto puede llevar a una rigidez extrema que impide el desarrollo de la fe. Le repito el encabezado: la tradición es un instrumento a la resistencia al cambio. Yo estoy acostumbrado a usar la Biblia de hojas, ¿cierto? Hablo desde Daniel allá. Y cuando yo veo a alguien usar el celular y leer la Biblia, a mí me da urticaria, ¿sí? Eso es tradición. Pensar que si usted no tiene una Biblia de hojas, no está leyendo la Biblia. No, hoy en día la Biblia, ¿dónde está? En dispositivos. Entonces usted verá hoy en YouTube, en las diferentes redes sociales, que hay predicadores que ya no tienen púlpitos grandes, sino que tienen una base, y en esa base colocan una tablet. Y dice: sangre de Cristo, Dios reprenda. ¿Por qué no están usando la Biblia? No, sí la están usando de manera digital. Entonces la tradición me puede llevar ¿a qué? A la resistencia al cambio. Eso es lo que hace la tradición. Me quiere amarrar y me quiere aferrar a unas prácticas que en algún momento se pueden volver obsoletas, que no sirven para nada, o que ya pasaron, o que ya
el mundo ha cambiado. Cuarto, la tradición. Eso es muy interesante, hermano. La tradición puede llevar a la sacralización de costumbres humanas. La tradición puede llevar a la sacralización de costumbres humanas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la sacralización de costumbres humanas? Volver un hábito una doctrina. Por ejemplo, tenemos la doctrina de la salvación, una doctrina fundamental de la vida cristiana. Después de esa doctrina no hay más, hablando de salvación. Entonces, esa doctrina es sagrada, sacramentalmente sagrada. Pero la tradición, ¿qué hace? La tradición dice, me lleva al extremo de decir que si yo vengo a la iglesia, que si yo no vengo a la iglesia en falda, que si yo no vengo a la iglesia en camisa larga, que si yo no vengo a la iglesia vestido de X manera, estoy pecando, porque delante de Dios toca venir vestido de cierta manera. Estoy elevando una práctica humana a una doctrina que no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Le pongo otro ejemplo. Si una persona canta sentada, los tradicionales lo miramos y decimos, tan poco espiritual que es. ¿Cómo se le ocurre delante de la congregación cantar sentado? Porque la alabanza hay que cantarla de pie. Porque Dios únicamente recibe la adoración cuando se está parado. Eso es sacralizar una actividad humana. Si una persona está enferma y no se puede parar, ¿será que Dios dice, qué pena con usted, hermano? Yo únicamente recibo a los parados? ¿Cierto que no? O si usted está postrado en una cama y no se puede levantar, pero usted quiere adorar a Dios, ¿no lo podrá hacer? Mija, páreme en la cama porque me toca pararme para alabar a Dios. Entonces la tradición lo que hace es sacralizar costumbres y volverlas tan elevadas y tan importantes que a veces nos hacen perder el objetivo. Quinto aspecto negativo de la tradición. La tradición tiene la destreza de privar al creyente de disfrutar y gozar de su actividad propia dentro del cuerpo de Cristo. Le repito, la tradición tiene la destreza de privar al creyente de disfrutar y de gozar de su actividad propia dentro del cuerpo de Cristo. Cuando yo llegué a pastorear a La Plata, Huila, me llamaron a ser pastor de jóvenes y copastor y líder de alabanza. Ocurrió algo muy curioso, demasiado curioso, hermano. Un joven de la iglesia estaba aprendiendo peluquería, alguien a quien yo aprecio mucho, y estaba buscando una víctima para practicar. Entonces me pidió el favor que si iba y le servía de modelo para practicar sobre mi melena mona. Y este hermano llegó y hizo su trabajo, me peluqueó. Y me fui yo contento para la iglesia donde yo vivía con los pastores. Y cuando el pastor Hugo me vio, ese hombre se echó a reír, pero era que no podía de la risa. Yo le decía, hermano, ¿pero de qué se ríe? Me dijo, hermano, vaya, mírese en un espejo y mire cómo lo dejaron. Y pues yo me fui al espejo, hermano, y qué trasquilada tan terrible que me pegaron. Pero es que era una cosa bestial, hermano. Entonces yo dije, no, pues yo, ¿cómo? Entonces me tocó ir a buscar otro peluquero. Y le dije, hermano, por favor. Y ese señor dijo, ¿usted quién le puso la cabeza, hermano? ¿A cuál veterinario le puso la cabeza? Y me dijo, señor, qué pena, no le puedo hacer nada en su corte. A usted le dañaron completamente su cabello. La única manera es calviarlo. Y fue la primera vez que me calvié. Me dijo, hay dos opciones, o se queda así y se espera 2 meses para que le crezca el cabello y vuelve y se lo emparejo, o de raíz se lo cortamos, ¿sí? Y pues yo dije, pues un pelo más, un pelo menos, qué carachas. Entonces me mandé rapar y ahí quedé con esa mente tan brillante que tengo. Entonces un día estábamos con el pastor Hugo en algún lado haciendo algo.
y unos hermanos de otra iglesia que se enfatizan en este tipo de creencias, se populó la voz en el pueblo que cómo era posible que un pastor fuera calvo, que Dios me iba a castigar porque yo estaba deshonrando al pueblo de Dios por haberme cortado mi cabello. Y me volví pues la crítica de esa congregación, ¿sí? Pero nunca nadie se atrevió a preguntarme por qué razón tuve que calviarme. Eso es una tradición que esos amados hermanos de esa otra congregación, en vez de gozarse en las cosas de Dios, en vez de alegrarse en las cosas de Dios, habían convertido el evangelio en una serie de normas sacramentales, igual que los fariseos, juzgando a las personas por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. En ese pueblo me ocurrieron dos cosas igual de interesantes. Un día entramos a una cafetería a tomar con el pastor Ponimalta, y pasó una persona y dijo que el pastor y yo éramos unos pastores mundanos porque estábamos tomando una bebida oscura dentro de una botella en la cual habían empacado posiblemente cerveza días antes. Y yo decía, ¿de verdad tienen tiempo para esas cosas? Y luego surgió otra doctrina, porque para ellos eso era doctrina. Era que si yo entraba a una tienda y yo veía que una persona ebria se levantaba de la silla, yo no me debía sentar en esa silla porque se me metía el demonio de la borrachera por la cola. Literalmente eso se predicaba en esas iglesias, hermano. Y yo decía, hermano, pero ¿tienen tiempo para eso? Y también lo viví en San Agustín. Yo andaba en sudadera y en camisetas, y yo me sentaba con la gente en los andenes a predicarles. No, qué problema, porque un pastor, ¿quién dijo que un pastor en sudadera, en tenis, en camiseta por fuera de la sudadera, tras del hecho calvo? Y peor aún, predicándole a una persona que tiene inclinación por el sexo, por el mismo sexo. Eso era la depravación total. Entonces la tradición, ¿a qué nos lleva, hermanos? A privarnos de disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hablemos un poquitico del tradicionalismo eclesial. Esto que le voy a decir, quiero que usted lo aprenda, lo asimile, lo entienda. Hay un dogma, porque no es doctrina. Un dogma es cuando una creencia humana adquiere cierta importancia. Eso es un dogma. La iglesia tradicional elevó dos pensamientos a la postura de dogma que se llaman el sacerdocio ministerial o el sacerdocio jerárquico. Quiero que se aprenda este concepto, porque de aquí en adelante quiero que usted entienda lo que le quiero compartir. Sacerdocio ministerial o sacerdocio jerárquico. Esto no tiene nada que ver con nuestra creencia cristiana protestante, aunque de alguna manera sí. ¿Qué es el sacerdocio jerárquico o qué es el sacerdocio ministerial? Este dogma afirma que los sacerdotes y obispos son los únicos mediadores entre Dios y los hombres. Entonces, por eso encontramos que en la religión tradicional se cree que la única persona que se puede dirigir a Dios es el sacerdote. Y para yo dirigirme a Dios tengo que huir en busca de un sacerdote. Son los únicos, según este dogma, según esta creencia, son las únicas personas que tienen acceso libre a la presencia de Dios. Los demás no lo tienen. Eso es lo que se considera como sacerdocio ministerial o sacerdocio jerárquico. Ahora, esta iglesia romana tradicional interpreta que Jesucristo le delegó esta autoridad a los apóstoles y que los apóstoles le delegaron esa autoridad a sus sucesores, y así sucesivamente hasta el día de hoy.
¿Dónde se afirmó esta creencia del dogma del sacerdocio jerárquico, que es creer que solamente ciertas personas tienen el derecho a predicar, ciertas personas tienen únicamente el derecho a entrar en la presencia de Dios y nadie más? Quizás por esa razón fue que en la Edad Media las Biblias únicamente se escribían en latín. El pueblo hablaba la Vulgata y el clero, que eran los políticos y los religiosos, eran los únicos que hablaban y escribían latín. Entonces las únicas personas que tenían acceso al conocimiento de la Biblia eran los eruditos, los políticos y los religiosos que podían leer latín. Y en esa época, hasta hace muy poco, las misas se hacían en latín. De pronto los que son ya aquí de mayor edad y se acuerdan de esa época, que las misas eran en latín y las personas simplemente iban y creían, pero no entendían absolutamente nada. 1545, en el Concilio de Trento, y en 1962 en el Concilio Vaticano II, se dejó estipulado que solamente ciertos hombres tienen derecho a la presencia de Dios, tienen derecho a predicar. Tres cosas promulgó la tradición con su dogma del sacerdocio jerárquico. Primero, los sacerdotes son los únicos autorizados para administrar los sacramentos. Ellos son los únicos autorizados para predicar la palabra de Dios, aunque esto ha venido cambiando lentamente. Son los únicos para guiar a los fieles en su camino espiritual. Ahora, esa jerarquía, esa tradición jerárquica ha traído unas consecuencias en nosotros. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros venimos, o muchos de ustedes, porque yo nací en un hogar cristiano, pero la inmensa mayoría de cristianos han venido ¿de dónde? De la tradición romana. Hemos venido de allá. Ahora, hay dentro del mundo cristiano evangélico protestante, hay una verdad silenciosa. Hay una verdad que las personas muchas veces no quieren atacar, que no quieren corregir. Es la verdad que las personas han salido de la iglesia romana, pero que la iglesia romana no ha salido de su corazón. Les repito, dentro de cada iglesia cristiana, porque eso ocurre en todas, hay una verdad callada, que pocos se atreven a denunciar, que pocos se atreven a atacar y que pocos nos atrevemos a corregir. ¿Cuál es esa verdad? Que muchas personas salieron de Roma, pero Roma no ha salido de sus corazones. Y cuando llegamos a la iglesia de Cristo, cuando llegamos al evangelio de Jesucristo, venimos con todas esas ideas, venimos con todas esas prácticas y queremos que eso se implante en nuestra vida. Y peor aún, venimos a la iglesia de Cristo, conocemos la verdad y queremos vivir un cristianismo basados en los conceptos del sacerdocio ministerial y el sacerdocio jerárquico. Ahora, eso tiene unas connotaciones bastante interesantes. Solamente quiero que apunte las citas. Apocalipsis 18:4, Jeremías 51:45 y 2 de Corintios 6:17. Esa la repito. Apocalipsis 18:4, primera de Jeremías 51:45 y 2 de Corintios 6:17. Esos tres pasajes, por supuesto, sus contextos serán diferentes, pero tienen algo en común. Esos tres pasajes dicen: pueblo mío, salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos. Tenemos que abandonar tanto las prácticas como el pensamiento romano, como la idea romana en nuestras vidas. Ya vamos para allá, hermanos. ¿De qué manera
¿De qué manera podemos nosotros como hijos de Dios, cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, de qué manera podemos evidenciar que en nuestra vida hemos venido al cristianismo, pero hemos venido con una mentalidad romana todavía? Y practicamos un cristianismo, pero en nuestra mente está los dogmas de la tradición romana. Primero, dependencia absoluta y enfermiza de un liderazgo. Es la primera consecuencia del tradicionalismo ministerial traído de Roma a la vida cristiana. ¿El primero cuál es? Dependencia absoluta y enfermiza de un liderazgo. Y este punto se divide en dos frentes. Este punto ha cautivado tanto la mente del liderazgo como ha cautivado la mente de las personas. Hablemos de los líderes. En primer lugar, encontramos líderes cristianos, donde estos líderes cristianos se convierten en los apoderados de las almas, se convierten en los dueños de las almas, donde ellos le dicen a sus feligreses qué deben hacer, cómo lo deben hacer, cuándo lo deben hacer, dónde deben hacer. Les dirigen su vida al derecho y al revés, y toman una posición de autoridad incluso sobre la misma vida de las personas. E incluso muchos de estos líderes llegan a meterse en la vida privada de las personas y a querer manipular y controlar la vida de las personas. Recuerde lo que le enseñé, hermano. El sacerdocio jerárquico enseña que solamente un grupo de personas son los autorizados. Y cuando yo vengo al cristianismo con esa mente y no he renunciado a ese tradicionalismo y me convierto en un líder, lo que voy a empezar es a manipular, voy a empezar a controlar y voy a poner normas y voy a poner conductas para que las personas sigan mis normas y mis conductas. ¿Lo han visto? Desafortunadamente se ve demasiado, donde muchos líderes cristianos parecen más dueños de una empresa, dueños de un poco de personas, que guías espirituales. El otro aspecto que la dependencia absoluta y la dependencia enfermiza lo encontramos en los feligreses. ¿Quiénes son los feligreses? Pues las personas que van a la iglesia. Son personas que, como no han sacado de su cabeza el tradicionalismo, el sacerdocio jerárquico, se convierten en personas que dependen completamente de un líder. Son personas que no son capaces de dar un paso sin el visto bueno de su líder. Yo le voy a decir a mi pastor si puedo ir a viajar. Pastor, ¿me da permiso de ir a viajar? Pastor, ¿me da permiso de hacer tal cosa? Pastor, ¿me da permiso de hacer otra cosa? Y son personas que se vuelven autodependientes de una persona, lo que diga mi pastor. O en algunas iglesias se ve y se escucha lo que diga mi líder. Lo que mi líder diga es palabra de Dios. Y si al líder se le ocurre una cosa descabellada, las demás personas, como son autodependientes ciegas de una persona, obedecen y hacen caso. Hemos conocido por las noticias historias de grupos religiosos que se han ido a la montaña y todos se han quitado la vida en masa, siguiendo a un líder. Hace unos años atrás, no recuerdo la cifra, como que 750 personas murieron en una cabaña, porque apareció un hombre que se hacía llamar su profeta, el cual manipulaba a las personas y las personas se dejaron manipular con él, y fue tanto lo que estas personas lo siguieron, que se creyeron todo su cuento, compraron una finca, compraron una casa, la construyeron, comenzaron a tener sus rituales allá, y un día este hombre se le ocurrió la gran idea que deberían quitarse la vida, y murieron toda esa cantidad de personas.
claro. Una cosa es sujetarme a mi pastor, a la palabra. Otra cosa es depender de lo que mi pastor diga. Yo debo depender de la palabra. Y usted debe depender de la palabra. Yo debo depender de la palabra del Señor. ¿Cuándo usted se debe sujetar a mí como pastor? ¿Cuándo? Cuando yo le diga el primer día, el primer domingo de cada mes la familia Ramírez me invita a almorzar. El segundo domingo de cada mes la familia Ayure me invita a almorzar. No. Usted en ese momento usted dice, momentico, usted como que está equivocando, pues, está siendo atrevido. O decirle a usted, el próximo lunes la hermana Nazli la espero en mi casa porque usted tiene que honrar a los siervos de Jehová. La espero en mi casa para que me haga aseo. Yo conozco esos casos, ¿sí? En esos casos usted no se debe sujetar a mí. ¿Cuándo se debe sujetar usted a mí? Cuando yo estoy predicando la palabra de Dios. Usted se debe sujetar a su pastor cuando su pastor le está enseñando la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bien, espero que haya dado la respuesta. Sujetaos a vuestros pastores. Sí, no vaya a pensar, bueno, entonces ahora lo que Daniel diga no vale. No, sí, nos debemos sujetar en ese contexto. Pero hermano, no me llame a preguntarme, pastor, hoy qué ropa me pongo. Eso es problema suyo, hermano. Pastor, ¿me da permiso ir a viajar este domingo? No, usted verá si va o si no va. Es su decisión. Yo no tengo por qué interferir, hermano. Pastor, ¿será que me puedo casar con fulano? Usted es el que lo va a gozar, usted es el que lo va a disfrutar. Si yo le digo no se case, usted va a decir por su culpa soy un desgraciado. Si usted se case le va mal, va a decir también por su culpa. Entonces yo le digo, escoja usted. Yo le doy unos parámetros bíblicos. Ahí para adelante la decisión es suya. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces encontramos en este caso de la dependencia absoluta personas que son incapaces de dar un paso por sí mismo sin el visto bueno. Son personas, escuche esto, que no desarrollan una capacidad individual de vivir su fe. ¿Por qué? Porque allá en la tradición romana me enseñaron que el que reza es uno, que el que ora es uno, que el que pide es uno, el que perdona es uno. Los demás simplemente vamos detrás. Y la palabra me enseña a mí todo lo contrario, que ya les voy a explicar eso. Una persona una persona dependiente de un líder, hermano, no crece, no madura. Porque es esa persona que espera que el pastor le predique, es esa persona que espera que el pastor le ore, es esa persona que espera que el pastor ayune por él, es la persona que espera que el pastor haga la tarea suya y yo me quedo en mi casa tranquilo, jugado de la risa, porque en mi concepto tradicional hay una persona responsable de hacer las cosas por mí. Y en Cristo las cosas son totalmente diferentes. Amén. Así que hermano, yo le pido enormemente el favor. No dependa de lo que yo le diga, dependa de la palabra de Dios. Amén. Y sujétese a mí, sí, pero en los asuntos espirituales. Pero usted debe leer su Biblia, debe estudiar. ¿Qué tal que yo mañana me levante trasnochado y venga y diga una cosa rara? Y usted diga, ay, sí, amén, sí, vamos a hacerlo. No, hermano, entonces debemos tener cuidado. Segundo, estamos hablando de las consecuencias que trae el venir aquí con el tradicionalismo ministerial o jerárquico. Segundo, es la delegación de responsabilidades. Uy, hermano, esto sí es peligrosísimo. La tradición, hermanos, del sacerdocio jerárquico ha traído el ámbito cristiano, ha provocado que los cristianos no asuman responsabilidades. La tradición jerárquica ha hecho que los cristianos ¿qué? No asuman responsabilidades, se vuelvan cristianos irresponsables, generando en ellos una expectativa de posibilidades. ¿Qué quiere decir eso?
que son cristianos que creen que están en la libertad de escoger el no hacer nada, mientras se enfatizan en la idea que los líderes de su iglesia son los que tienen la responsabilidad. Imagínense hasta dónde llega la tradición en nuestras vidas, el daño que hace en nosotros. Llegar a pensar que yo puedo elegir no hacer nada en la vida cristiana y esperar que la responsabilidad mía recaiga sobre el líder de mi congregación. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos traído del romanismo. Y por eso, repito, muchos vienen a la iglesia y muchos practican un cristianismo romano, esperando que los demás hagan las cosas por ellos, que los demás les resuelvan la vida espiritual. Hay tres aspectos con relación a eso. Primero, cuando yo delego mi responsabilidad espiritual, cuando yo delego mi responsabilidad como hijo de Dios, ocurre algo: me desintereso por completo del servicio. No me interesa servir en la obra de Dios, porque para eso hay alguien a quien Dios ha llamado, y ese alguien es el que debe servir. A mí Dios simplemente me llamó a creer, a ir, sentarme, calentar una banca un rato, hacer ciertas cosas. Pero a mí no me pidan servir, porque hay una persona que es la responsable de servir. Eso es un pensamiento jerárquico, hermano, donde yo delego responsabilidades en una persona. Segundo, hay un desinterés en el promover el avance de la obra de Dios por medio del evangelismo. ¿Sabía usted, hermano, que más hay una estadística que dice, escuche esta cifra, hermano, que el 98% de los cristianos no evangelizan? El 98% de los cristianos no comparten su fe. Solo el 2%. O sea, de 10 personas, solo 2 evangelizan. De una iglesia de 100 personas, solamente 20. ¿Qué? 2. El 2%. El 2% de 100, 2 personas. Me equivoqué un poquito en mis matemáticas. Hermanos, ¿por qué ocurre eso en la vida de la iglesia cristiana? Porque no hemos salido del pensamiento romano, porque creemos que la responsabilidad es de una sola persona. Tercero, gracias a la tradición del pensamiento jerárquico, muchos cristianos creen que la responsabilidad financiera para con la obra de Dios no es cuestión mía, no es mi responsabilidad. Y todo esto lo llevamos a que hay una persona, y esa persona es la que debe responder por el compromiso del servicio, esa persona es la que debe responder por el crecimiento de la iglesia, por el avance de la iglesia, y esa persona es la responsable del sostenimiento de la obra de Dios. Hasta allá nos lleva el tradicionalismo romano. Y yo quiero pedirle un favor muy grande. Le pido este favor en el nombre del Señor. Hoy usted tiene que, espero que usted renuncie al espíritu del tradicionalismo romano y adopte la libertad en Cristo y viva de acuerdo a la palabra de Dios. Le repito, hermano, mi invitación el día de hoy es para que usted renuncie al espíritu del tradicionalismo romano y adopte la libertad en Cristo y viva de acuerdo a su palabra. Es decir, deje de ser un católico evangélico y se convierta en un verdadero hijo de Dios que vive en los principios y en los parámetros de Dios. ¿Está conmigo? Y no le estoy diciendo que renuncio. Yo no estoy diciendo que usted diga, sino que ya en su corazón usted diga, voy a renunciar
a ese tipo de creencias en las cuales crecí y que de pronto llego a la iglesia y todavía las traigo en mi mente. Por eso somos tan felices sentados en una banca domingo a domingo, año tras año, pasan los años y yo sigo ocupando el mismo puesto en la misma banca y con mi vida espiritual no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque así vive el tradicionalismo romano, toda una santísima vida asistiendo a una reunión, sentándose en una silla de madera, escuchando a alguien hablar, escuchando a alguien hacer todo, y mi vida no tiene ningún sentido espiritual. A eso es que yo le quiero invitar para que usted en este día, en el nombre de Jesús, renuncie. Amén. No dependa de mí. No dependa de mí, hermano. No dependa de este lugar. Aunque usted me necesita a mí y necesita este lugar, yo lo necesito a usted y necesito este lugar. Pero mi dependencia debe venir del Señor Jesucristo. Termino con mi cuarto punto del bosquejo. Es tiempo, iglesia, de ser protagonistas de nuestra propia fe. Es tiempo, iglesia, de ser protagonistas de nuestra propia fe. Usted, hermano, debe contar su propia historia cristiana. Usted, hermano, debe contar su propia historia espiritual. Usted debe contar sus propios testimonios. Usted debe contar sus propios milagros. Usted debe contar su verdadero encuentro con Dios. Muchos cristianos cuentan las historias de Billy Graham, las historias de fulano, las historias de fulano, y viven de las historias de los demás. Yo le pregunto, ¿dónde están sus historias? ¿Por qué? Ahora, no está mal acudir a las historias de otros, pero ¿dónde están mis historias? ¿Dónde están mis vivencias en Cristo? ¿Dónde están mis experiencias en Cristo? ¿Dónde está mi relación con Cristo cuando yo solamente hablo de los demás? Seguramente cuando yo hablo de los demás es porque no tengo nada que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Dígale a su vecino, hermano, es hora de vivir tu propia historia en Dios. Es hora, hermano, de que en su trabajo usted viva su propia historia, en su universidad, en su colegio, que usted viva su verdadera espiritualidad en los lugares donde usted está, hermano. Yo no le estoy diciendo ni que le van a aumentar el sueldo, ni que lo van a promover a un mejor cargo, ni que le van a quitar horas laborales. Yo no le estoy ofreciendo nada de eso. Le estoy diciendo, hermano, es el momento en que la iglesia de Cristo se despierte, hermano, y donde usted permanezca, experimente y sea protagonista de la fe de la cual usted dice haber creído. ¿Estamos de acuerdo? No seamos más agentes 007, hermanos, de la secreta, donde nadie se entera que somos cristianos. La palabra dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios. Busque Romanos 5:18. Bueno, tengo bastantes citas, espero que me alcance el tiempo. ¿De qué manera vamos a vivir nuestro protagonismo de la fe de Cristo? De 3 maneras, de 4 maneras. ¿Las quiere escuchar? Le pregunto, ¿ya tomó la decisión de renunciar al romanismo? Espero que sí. Salga de allá, hermano. Salga, sacúdase, hermano, y salga de ahí, hermano. La tradición no deja nada bueno. La tradición nos estanca, nos amarra, no nos deja crecer, no nos deja ver. Por eso yo a veces procuro que el culto nuestro sea a veces un poquito diferente. A veces cantamos más, a veces cantamos menos, a veces leemos más, a veces leemos menos, a veces vemos videos, a veces me siento, a veces me paro, porque a mí no me interesa, hermano, que nos volvamos en un culto rígido y tradicional.
No, es que hay que cantar 3 rápidos y 3 lentos. Si no se cantan 3 rápidos y 3 lentos, el pastor pecó. ¿Qué pasaría si el siguiente domingo no cantamos? ¿Qué pasaría? ¿No adoramos a Dios? Es que cantar no es adorar. Cantar no es adorar. Pero la tradición nos lleva a creer que si yo no canto no alabo a Dios. No, yo debo alabar a Dios en todo tiempo. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará el domingo a las 10 de la mañana en mi boca. No, él dice de continuo en mi boca. Amén. De pronto usted va a su Transmilenio y se le suelta un aleluya. De continuo en mi boca. Yo no sabía que yo canto tanto bañándome. Esta semana me hicieron caer en cuenta. Pues me amenazaron que me iban a grabar, que porque yo me meto al baño y ¿sí? Porque de continuo está la alabanza en mi boca. ¿De qué manera, hermano, vamos a ser protagonistas de nuestra fe? A lo que yo lo quiero invitar. Primero, hermano, usted es tenemos un representante. ¿Quién es? Cristo Jesús. Aprendas eso, hermano. La tradición jerárquica enseña que los líderes son los representantes. La Biblia me enseña que usted y yo tenemos un representante delante del Padre Celestial, y a ese único representante y mediador nosotros le debemos dependencia. Es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 18 al 19 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. ¿De quién está hablando ahí? De Adán y de Cristo. Ahora Cristo es nuestro representante, hermano. Cristo me representa delante del Padre Celestial. Cristo es mi mediador delante del Padre Celestial. Dice la palabra: porque no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: nadie puede venir al Padre si no es por mí. No hay otro mediador, no hay otra intermediación que la que hace el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9 versículo 24, lo leo rápidamente. Hebreos 9, 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo se presentó ante el Padre, ¿por quién? Por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo vamos a protagonizar nuestra vida espiritual? Primero, entendiendo que tenemos un representante en el cielo y se llama Cristo. Solamente hay una persona que intercede por nosotros en el cielo. Se llama Jesucristo. ¿Cómo así? Mi abuela, que era tan buena y tan santa y tan pura y tan casta, ¿no está intercediendo por mí en el cielo? Lamento desilusionarlo. No. Ni mi hermano tampoco. Ni mi esposa tampoco. Menos uno. Ni mi esposo tampoco. La única persona, según la Biblia, que intercede por nosotros ante el Padre es y el Espíritu Santo. Ellos dos. Ellos dos. Nadie más, hermano. Si mi hermano Juan Carlos está allá, que espero que sí, confío en que sí, él está disfrutando de la gloria del Señor. Pero él allá no puede hacer
nada por nosotros, ni mi abuelo Jorge, ni mi tía Cristina, y todos los que se han ido delante de nosotros. Segundo, ¿de qué manera, hermano, puedo yo ser protagonista de mi fe? Usted puede ser protagonista de su fe entendiendo, escuche esto, hermano, que usted hoy tiene libre acceso a la presencia de Dios. Usted no necesita la intermediación de ningún ser humano para ir a la presencia de Dios. Lo único que usted debe hacer, hermano, es tener una actitud de sumisión, humildad y elevar su corazón a Dios, y automáticamente, hermano, usted está en la presencia de Dios. Eso lo logró Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Usted y yo hoy, hermano, podemos entrar libremente en la presencia de Dios gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Esto va en contra del pensamiento de los cristianos que creen que si el pastor no ora por ellos no son bendecidas. No, hermano, su bendición depende de Cristo, no depende de una oración que yo le haga. Claro, he sido mandado a orar por ustedes, claro que puedo orar por ustedes, claro que yo oro por ustedes, pero la bendición viene de Dios. Amén. No espere que yo le imponga las manos. Yo se las puedo imponer y puede pasar y no puede pasar. Más bien espere que Cristo venga y pose sus manos sobre usted. El depender de un líder nos lleva a los cristianos a los grandes eventos donde vienen los megaprofetas y los mega ungidos y los megapóstoles, y la gente corre a que les impongan la mano, y si el predicador no le impone la mano, la persona se va para su casa triste porque no le pusieron las manos. ¿En qué está pensando? ¿En quién está depositando su dependencia? Mi dependencia debe estar depositada en Cristo. Mi bendición viene de Cristo. Las demás cosas son herramientas que nos pueden ayudar. Cuando usted necesita un apoyo de oración, pues por supuesto llámeme. Cuando necesite un consejo, aquí estaré para escucharlo. Pero sepa muy bien, hermano, que nuestra dependencia debe venir de Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos debemos acercar a la presencia de Dios? Con confianza. Usted puede ir al Padre con confianza, porque gracias a la muerte de Cristo el velo se rompió y hoy tengo libre acceso en Cristo a la presencia de Dios. Hebreos 10:19-22 dice, Hebreos 10:19-22, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mire, vuelve y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena confianza o certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo va a vivir usted su propia experiencia espiritual? Entendiendo que usted tiene acceso libre a la presencia de Dios. ¿Estamos? Donde usted se encuentre, usted ahí en ese lugar es un lugar santo, porque usted ahí puede entrar en la presencia de Dios. E inclusive Martín Lutero hizo una frase que decía corandeo. El corandeo era en la presencia de Dios. Martín Lutero decía que todos los hijos de Dios permanecemos en la cara de Dios. Mientras yo duermo estoy en la cara de Dios, face to face. Mientras me baño estoy en la cara de Dios. Mientras camino estoy en la cara de Dios. Mientras cocino y mientras hago mis actividades estoy en la cara de Dios. Estoy frente a Dios, cara a cara. Eso fue lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos libre ¿qué? Acceso a la presencia de Dios a través
de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, ¿cómo usted puede vivir? ¿Cómo puede usted ser protagonista de su propia fe, hermano, siendo un sacerdote? Usted dirá, un momentico, a mí nadie me ha ordenado sacerdote. De pronto usted sí, Daniel, porque tiene una credencial. No, hermano. La Biblia enseña que usted y yo, por la obra de Cristo, fuimos hechos sacerdotes. Usted es un sacerdote. Dígale a su vecino, usted es un sacerdote. Dígale, tú eres un sacerdote. Tú eres un sacerdote de Dios. Créalo, hermano. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los únicos que tenían el derecho y el privilegio de hacer el ritual. Y estaba bien. Así lo estipuló Dios. En el tradicionalismo romano se ha enseñado que solamente un grupo de personas pueden llegar a lograr y a obtener el rango del sacerdocio, y son los únicos que tienen derecho a oficiar las cosas espirituales. Pero la Biblia me enseña que gracias a la obra de Cristo, usted y yo somos sacerdotes. Usted y yo podemos ejercer el oficio sacerdotal. Podemos hacer todo lo necesario para elevarle el culto a Dios. ¿No le parece maravilloso? Usted tiene, porque Dios se lo otorgó, hermano, la autoridad y el derecho otorgado por Cristo como un sacerdote de Dios. Por eso cuando en su casa, hermano, se enfermó su hijo, se enfermó su hija, se enfermó su hermana, su hermano, su papá, el que sea, usted no me debe llamar a mí. Usted es un sacerdote y usted se debe levantar en autoridad en el nombre de Jesús y orar por esa persona, orar por esa situación, porque usted ha sido llamado un sacerdote para ministrar en la presencia de Dios. Pide apoyo, sí, con mucho gusto. Si hay que ir, vamos y sacamos ese diablo allá, hermano, sacamos corriendo. Bueno, le mando a Liliana, que es más brava que yo. Pero usted lo puede hacer. Amén. Diga, yo soy sacerdote del reino de Dios. Dígalo, yo soy sacerdote del reino de Dios. Yo soy un sacerdote, hermano. Y como yo soy sacerdote, yo estoy autorizado por Dios para hacer ciertas cosas, porque Dios me entregó esa autoridad. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Se lo voy a reafirmar con la palabra del Señor. Ay, si el pastor viniera y orara, porque es que en la noche yo veo que me mueven los cuadros. Si el pastor viniera y orara, porque es que yo escucho pajaritos. Si el pastor viniera y orara, porque es que yo me acuesto y yo siento que me aprietan el cuello. Si el pastor viniera y orara, porque yo siento que me rapan las sábanas. Hermano, usted es un... No he entendido. Usted es un sacerdote, y como sacerdote tiene la autoridad de Dios para levantarse y reprender, hermano. Usted lo debe hacer, hermano. Yo lo acompaño desde mi casa, porque usted tiene la autoridad para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe qué hacía Martín Lutero? Martín Lutero decía que el diablo se le presentaba en persona. Eso decía él, yo no sé. Y cuando Martín Lutero estaba escribiendo sus estudios, él dice que él sentía la presencia del diablo, y en algunas ocasiones, como ellos escribían con tinta y con pluma, Martín Lutero cogía la tinta y se la lanzaba a la pared para cascarle y para pegarle al diablo. Él no llamaba a sus superiores, él se enfrentaba cara a cara con el diablo, porque él sabía que él era un sacerdote de Dios. En la historia de Martín Lutero cuenta que un día, él dice en su historia que él se acostó a dormir y sintió que la cama empezó a bailar y empezó a temblar, sí, el cha-cha-cha, hermano, y él se levantó asustado, y él dice que vio una sombra, y él se levantó y dijo: yo hubiera sabido que era usted. Sigo durmiendo. Un sacerdote de Dios sabe quién es y sabe cuál posición debe optar en cualquier momento. Amén. Un sacerdote de Dios, cuando está en su trabajo y le dicen venga, ore por mí, no sale espantado corriendo. Se coloca la armadura y dice venga, a ver, pues lo atiendo.
Eso hace un sacerdote de Dios. Amén. Y no se pone a temblar buscando el número del pastor del celular y ojalá conteste, pastor, conteste. No, no, hermano. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido. Mire, real. ¿Usted qué es? La mejor traducción es sacerdotes en un reino. Usted es un sacerdote en el reino de Dios. Usted no tiene cualquier posición, hermano. Usted es un sacerdote, hermano. Entienda. Mientras yo estoy sentado en una oficina detrás de un computador haciendo que soy coordinador logístico y de costos, mi verdadero trabajo es que yo soy un sacerdote de Dios. Esa es mi función ahí sentado en esa oficina, hermano. Usted no es conductor de un carro, hermano. Ese es el disfraz que Dios le dio a un sacerdote. Usted no está siendo costurero o costurera o cocinero o administrador, arquitecto. Ese es el disfraz que Dios le dio a un sacerdote para que en ese lugar el sacerdocio se vea efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Así se va a poner inyecciones. Usted es una sacerdotisa que pone inyecciones, que hace cuentas, un sacerdote. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Qué hacía un rey en la época antigua? Si usted escucha a los predicadores de la prosperidad de hoy, le van a tergiversar completamente esto. Y le van a decir que usted es un rey y que tiene que andar en el mejor carro, con los mejores zapatos, con la mejor ropa, vivir en la mejor casa, vivir en el mejor barrio, y que usted será próspero y que usted no tendrá, mejor dicho, hermano. Ese es el evangelio tergiversado de la prosperidad. Pero en el contexto de los reyes del Antiguo Testamento y de los reyes de los primeros siglos, los reyes salían a la batalla y salían a conquistar pueblos. Esa era la función de un rey, y gobernar. Y detrás de eso venían privilegios, por supuesto. Y si Dios dice que nos ha hecho reyes, ¿qué será lo que nos quiere decir? Que nos ha mandado ¿a qué? A conquistar. ¿A conquistar qué? Almas para el reino de Dios. Es que yo voy a conquistar las riquezas que Dios me tiene preparadas. Siga creyendo que los unicornios vuelan. Siga creyendo que Dios del cielo manda tuladas de plata, hermano. Siga creyendo que Dios bendice a los que no trabajan. Siga creyendo que Dios bendice a los flojos. Siga declarando, siga creyendo esas cosas. Sígalo haciendo, hermano, y morirá engañado. Se lo garantizo, se lo profetizo, se lo declaro, se lo sello, se lo pacto, lo que quiera. Porque así no funciona el verdadero evangelio de Jesucristo. Si Dios te hizo un rey, hermano, Dios te hizo un rey para que conquistes el mundo para Él y para que gobiernes correctamente. Eso hacía un rey, hermano. Y luego dice sacerdotes, ya le expliqué. Amén. Sacerdotes. 1 Corintios 9:16. Mentiras. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Le pido un favor, hermano, deje de escuchar basura en internet. Deje de escuchar de esos apóstoles. Mire, hermano, yo le digo algo con mucho respeto y con mucho cuidado. Y al que le produzca urticaria, pues ¿qué le hacemos? Todo aquel que se autonombre apóstol y profeta, hermano, pase la página. Vea Netflix más bien. Vea Discovery Channel.
vea History Channel, vea Home and Her. Le aseguro que eso le hace más que escuchar a un tipo que está predicando un evangelio totalmente diferente. Cierro mi paréntesis, amén. Escucha al apóstol Daniel allá, ese sí lo puede escuchar, hermano. Cuarto, ¿de qué manera usted va a vivir su propia experiencia, va a ser protagonista de su propia fe? Quinta de Corintios 5:20. Así escribí yo. ¿Cuál es el número más cerca al 5? ¿El 2 o el 1? Cualquiera de los dos. El 2. Vamos a buscar segunda de Corintios. La quinta epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Corintios 5:20. Miremos en la primera, a ver. Ya con esto finalizo mi enseñanza. Lo voy a leer y ustedes lo van buscando, ¿listo? Por si las moscas aparecen en la quinta de Corintios. Así que somos embajadores. Segunda de Corintios 5:20, gracias. Segunda de Corintios 5:20. Termino con esto. ¿De qué manera usted va a vivir su fe? ¿De qué manera usted va a ser protagonista de su propia historia espiritual? ¿Quiere ser protagonista de su propia historia? Cuando tenga sus nietos, ¿quiere usted contarles sus propias historias de vida? No, había un evangelista que se llamaba Billy Graham, hijo. Y el chino hace dentro de 40 años el chino, sí, ese evangelista llenaba estadios. El niño va a decir, sí, tan bonito. Pero ¿qué tal si usted a sus nietos le dice, mijo, yo me sentaba en los andenes, yo me sentaba en las cafeterías, yo me sentaba con las personas a hablarles de Cristo? ¿No le parece más bonito? Sin desmeritar la obra de aquellos varones de Dios. Qué bonito, hermano, que usted pueda contar y que usted pueda vivir su verdadera experiencia espiritual. Así que dice segunda de Corintios 5:20. Así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Usted qué es? Un embajador, o sea, un representante. Olvídese los embajadores de hoy. Usted es un representante de Dios, hermano. Donde quiera que usted vaya, ahí va un representante de Dios que lleva la buena semilla. Su Facebook debe ser embajador del reino de Dios. Su Instagram, su TikTok, lo que usted sea, debe ser un embajador, debe representar a Dios. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién debe ir al mundo a predicar? ¿El pastor o usted? Todos. Esa tarea usted no me la puede ni me la debe delegar a mí. Por eso hablé de la tradición y todo esto. La tarea de llevar la palabra de Dios es nuestra. Si el pastor viniera y hiciera una célula en mi casa, ¿usted por qué no la hace? Luego usted no tiene la unción del Espíritu. Luego usted no tiene el Espíritu. Luego usted no tiene a Cristo. Luego usted no tiene la Biblia. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita, hermano? ¿Usted lo tiene? Todo. Absolutamente todo para hacerlo. Y Primera de Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. Pues, miren lo que dijo el apóstol Pablo, y quiero que se vaya con este versículo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo dijo: si yo predico el evangelio,
no obtengo likes. Pablo dijo, si yo lo predico, no gano nada. Pablo más bien dijo, es que tengo una fuerte necesidad de predicar a Jesucristo. ¿Lo leyó? Márquelo. Porque es impuesta necesidad. Yo quiero y le pido al Señor que en nosotros hablar de Cristo se convierta en una necesidad, no en una prioridad, no en un deseo, sino en una necesidad. ¿Estamos? Y Pablo dijo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Imagínese usted que llegáramos en la noche, ay, jue mi chica, hoy no le prediqué a nadie. Se llegó el sábado, ay, jue mi chica, eso fue lo que dijo Pablo. Ay de mí si no predicare el evangelio. ¿Quiere contar historias? ¿Cuántos quieren contar historias como las que yo les he contado? Salga a hacerlo. Salga a hacerlo. Atrévase a hablarle a alguien. Atrévase. No hablarle a los evangélicos. No. Déjelos allá en sus iglesias quieticos, felices, contentos. Háblele al que no conoce de Cristo. Amén. Mándele una parábola contemporánea del vocero digital, por ejemplo. O diga al Espíritu Santo, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera yo lo puedo hacer? ¿Qué tal que usted sea un tiktokero y está ahí desperdiciándose, hermano? ¿Qué tal? Que usted tenga palabra de Dios para grabar y subirla a un TikTok, pero si no lo hace, no lo va a saber. Colóquese de pie, por favor. ¿Han visto el TikTok de la señora que es barrigoncita, bajita, bonita, que sale bailando así? Una señora que se ganó miles y miles y miles de likes porque le estaba cantando una canción al esposo, y haciendo el oso se volvió viral, y ahora recibe plata y no tiene edición, no tiene nada, hermano. Y usted tiene todo, tiene el mensaje, hermano. Así que mi invitación es a dos cosas: a que renuncie al romanismo, y segundo, a que experimente su propia fe. ¿Estamos de acuerdo? Ore conmigo, por favor. Padre, te damos muchas gracias. Señor, te pido que nos muevas, Señor, a vivir un evangelio de libertad, Señor, un evangelio conforme a tu palabra, Señor. Que nuestra mente, que nuestras emociones, que nuestros sentimientos sean movidos, Señor, para hacer tu obra, Señor. Muévenos a cada uno de nosotros, Señor, para contar nuestra propia historia, Padre Celestial. Que cada uno de nosotros, Señor, a partir de hoy nuestra mente sea transformada por tu palabra, Señor, y aprendamos a depender de ti, Señor, y a vivir, Señor, en absoluta dependencia de ti, Señor, y hacer tu obra, Señor, y salir, Señor, de nuestra comodidad, Padre, salir de este conformismo religioso, Señor, y llevarles a los necesitados la vida de Cristo que tanto la necesitan, Señor. Te pido que despiertes en mis hermanos, Señor, sus dones, sus talentos, sus habilidades, y que los puedan usar para que tu palabra corra, Señor. Te pido, Señor, que bautices esta iglesia, Señor, con una fuerte necesidad de predicar el evangelio, Señor. Que nuestra iglesia, Señor, salga del conformismo espiritual, Señor, y en nosotros, amado, se despierte, Padre, una pasión, una necesidad, un anhelo, Señor, por predicarle al que no conoce tu palabra, Señor.
revístenos de autoridad, revístenos de sabiduría, revístenos de unción, revístenos de gracia, Señor, y danos por favor las herramientas, Señor, para ir a hacer tu palabra, Señor, para ir a hacer tu voluntad, para ir por los cautivos, Señor, y que tu reino crezca y que tu reino abunde, Señor, porque para eso fuimos llamados, amado Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret.